Shalom a todos los hermanos que están ahí acompañándonos. Belia, que se mejore. María, Victoria, Alma y los demás que no alcanzo a ver. ¿Cómo? ¿Qué tiene Belia? La hermana Belia está un poquito delicada de salud. Estemos pendientes de ella. Muy bien, vamos a dirigirnos a la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 11 y hemos dejado unos fundamentos establecidos en la clase anterior porque estamos justamente abordando una de las palabras más claves, más usadas en la Biblia, en nuestro lenguaje, en nuestro argot de creyentes, y es la palabra fe. Pero estamos viéndola desde una dimensión lingüística hebrea, como siempre ha sido, como nació, como se concibió, y pues vale la pena hacer otros comentarios adicionales. Habiendo visto ya toda esa parte, habíamos visto la evolución de la palabra emuná, la vimos cómo se relaciona con la educación. Es un proceso educativo en el que Dios fue estableciendo un adiestramiento, una fidelización, y las personas que fueron exhibiendo poco a poco eso que Él había enseñado, a eso es lo que se llama un mahamí. Ahorita que cantaba la canción, pues pensaba, ¿no? Porque una hermana me hacía la consulta, seguramente va a saber ella quién es. Porque a veces aquí inevitablemente de pronto yo pronuncio el verbo creer o pronuncio la palabra fe, entonces pareciera que como si fuera una contradicción, ¿cierto? Y no, lo que pasa es que mira, hermana, aquí yo doy por entendido que si una alabanza yo pronuncio la palabra alma, pues aquí no creemos que haya alma, ¿no? Sino que pues lingüísticamente por poesía en castellano toca decirlo, porque tendríamos que hacer una neocomposición de canciones y todo, aquí las entendemos de otra manera. Entonces hay que tener pendiente mucho eso para todos los hermanos y para todos los que vayan a ver el vídeo después también. Entonces, si estamos hablando justamente que hay que hacer una transición mental o lingüística del castellano creer, ¿verdad? Que viene del latín, que da crédito, y da crédito. ¿Con qué se refiere eso? Resulta que esta idea latina de creer tiene relación directa con el concepto de pistis en griego. La pistis para los griegos casualmente estaba basada en el conocimiento. Para los griegos tú lo que creías era lo que podías demostrar. Luego, si el conocimiento cambiaba, tu pistis cambiaba, porque era como versión 1.1, 1.2, 1.3, así como se actualiza el Android o el iOS, ¿verdad? De Apple. Entonces, por eso la pistis griega es diametralmente opuesta al concepto de emuná en hebreo, porque aquí habíamos visto que la emuná está fabricada porque la emuná es Dios. ¿Me explico? La emuná es Dios, porque dice el texto, es pues la emuná la instancia última de nuestra esperanza. La instancia última es Dios. Por eso es que Yehoshua, inclusive en su respuesta, si tú conoces el contexto histórico, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿por qué Jesús decía, amén, amén, les digo? Lo que pasa es que en las traducciones en castellano ponen, de cierto os digo. Pero en el texto griego sale 2 veces, amén, amén. Así. O sea que el escritor griego está reproduciendo en letras griegas una palabra hebreo-aramea. Entonces el traductor castellano cuando ve amén, amén, no sé si es que tenía algo antisemita o qué sea, no sé. Entonces en vez de dejar amén, amén, puso de cierto, de cierto. Resulta, ¿qué significa amén? Ya lo hemos dicho aquí. Amén significa verdadero es. ¿Ya? Fiel es. Yo creo que de ahí donde viene, en ese sentido, de cierto. Verdadero es de cierto. Sí, pero acá no se conecta, y además allá voy ahora. El contexto cultural es importante. Cuando los rabinos, o bueno, los sabios de la época, porque no se puede hablar de rabinos en la época de Jesús, eso hay que tenerlo presente. Por eso es un error llamar a Jesús rabino, pues no existía el término en ese entonces. Entonces, los sabios de esa época, los tanaín, los que pudieran haber, cuando iban a decir una enseñanza que se remontaba a Moisés, decían un amén. Amén te digo algo, significa lo que te voy a decir viene de Moisés. Si tú dices 2 amén, te estás remontando a Dios.
¿Sí me hago entender el impacto psicológico de eso? Entonces cuando dice amén, amén, te digo, te está hablando Dios. Fuerte. Pero en cada época cultural la acentuación tiene un significado. Sí, el uso de la palabra. Hoy no es lo mismo como se usaba allá. No, hoy no tiene el impacto porque pues obviamente hacía parte de una saga, ¿no? Una saga de conocimiento, de tradición, etc. Y los fariseos pues siempre estaban remachando que su tradición venía del Sinaí, ¿cierto? Entonces decían, no, amén te digo esto. Significa, esto viene de Moisés. Ahora decir dos amén, antes de Moisés está Dios. Directamente de Dios. Está directamente Dios, Dios te está hablando ahí. Amén, amén te digo, amén, amén les digo. Fuerte. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque concuerda con lo que acabamos de decir. En la carta de los Hebreos dice que Dios es la instancia última de nuestra esperanza. Y ya hemos hablado que la esperanza es que la vida eterna, la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Esa es la esperanza. Un tecnicismo prácticamente. Cuando hablamos de esperanza no pensamos en otra cosa sino en la resurrección y en la vida eterna. Entonces se dice que la emuná es la instancia última de nuestra esperanza. Oye, está diciendo que Dios es el que va a resucitar a los muertos, o es Dios el autor de la vida, y eso es importantísimo. Y lo vamos a ver cómo se conecta ahora con la idea que vamos a empezar a relacionar. Hermano, la palabra amén se usa en la escritura simplemente con relación a lo que está escrito. Sí. Porque oye, se usa amén para lo que sea. Sí, por eso el hermano preguntaba eso. Hoy la gente dice amén a cualquier cosa. Es amén a lo que aparece, que se lee en la escritura. Sí, lo que esté en la escritura es lo que se dice amén. ¿Cómo estamos? La gente dice amén. No pega, ¿no? Eso no se usa así. Yo digo que el caso que le tomé que la maldición y la mención y que si Moisés dice esto, y después va. Tiene que decir amén, pues verdadero es, verdadera esa palabra, ¿verdad? Volviendo a nuestro tema, entonces, como les decía, la palabra griega pistis estaba basada en el conocimiento. Por eso es que nosotros hablamos de creer y nuestro concepto de creer está basado en las pruebas. Por eso inclusive Yehoshua le dice a Tomás, que seguramente en el ambiente helénico que había en Galilea, le llega a decir, dichosos los que exhiben fidelidad sin haber visto, sin ver evidencia. Fíjate tú. Y eso es lo que siempre en Israel se ha dicho, la mayor expresión de la fidelidad es la que se da aun cuando no hay evidencias. ¿Ya? Fíjate tú. ¿Por qué? Porque es contraparte diametralmente opuesto del criterio helenista de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a traducir una palabra hebrea a una cultura que es totalmente distinta, no encuentro. Lo más cerca que tengo es esto, ¿cierto? Lastimosamente, entonces, mucha gente hoy tiene el concepto griego de la fe. Y por eso la traducción del versículo 1 quedó tan afectada, porque dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí no dice eso. ¿Ya? Claro, porque te estás orientando por un criterio occidental. Ahí dice realmente, si tú lo revisas en griego, es pues la fidelidad, la instancia última. La palabra griega que sale ahí es hipóstasis. Hipo es debajo, pero el fondo. Stasis es estancia. La instancia de abajo, o sea, la instancia del fondo, lo último. Lo último. Por eso puse el ejemplo de la bolsita del té la vez pasada. Y la demostración de lo que no se ve. Cambia, pero si tú en vez de demostraciones pones convicción, entonces te tienes que convencer mentalmente tú de una manera muy abstracta de lo que no ves o algo, y no tiene sentido. Entonces la gente cae en crisis, ay, es que no tengo fe, o ve con fe, como si la fe fuera un instrumento o un medio. O está enfermo y dice, No. estoy sana. Sí, por fe, hermano, por fe. No. Tiene que pensar cuando usted vaya a usar la palabra fe en castellano, porque no voy a prohibir usar la palabra fe. Fíjate que ese es otro puente que nosotros hacemos aquí. Yo no prohíbo ahora y voy a decir, no diga fe, que eso no. Puede decirla, solo que tiene que pensar diferente. Eso es todo. Aquí yo digo Dios, pero... Tener claro los conceptos. Claro, yo puedo decir Dios aquí, puedo decir cosas, pero estoy pensando en otro mundo. Es lo que es el fondo de lo que se quiere decir con la palabra fe. Claro. No como lo entiende allá No como la se reforma, entiende, claro. sino en el sentido que lo que queremos acá que es la fidelidad. Es Dios. Cuando hablemos de fe, hablemos de Dios directamente.
Por eso el Shabbat pasado, cuando nos despedimos, que ya era fuera del tema, pero lo voy a rescatar hoy, pues varios hermanos preguntaban, ¿verdad? Que hay un pasaje del Evangelio donde los apóstoles dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo entiendes tú eso desde una perspectiva judía? En hebreo, ¿cómo se dice eso, verdad? Sería Tarbel anu emuná, en hebreo, multiplica para nosotros la emuná. ¿Qué significa? No está diciendo convéncenos más, no está diciendo eso. Ni dice danos más certeza, no. Es como si en vez de la palabra emuná dijera maravilla, multiplica para nosotros las maravillas, supongamos. Es lo que están diciendo. Claro, obviamente, es decir, que se manifestasen más cosas maravillosas de parte de él que ilustraran o dejaran claro que estaban con el teso, con el maestro, el firme, con el que era, el poderoso. Y como esos choques, esos estrellones que pegaba el Mesías como maestro, digo, ¿sabes qué? Esto no es que yo multiplique aquí cantidades de nada. Basta que ustedes sean fieles como un grano de mostaza. Un grano de mostaza que es lo más pequeño y casi imperceptible. Yo por eso la otra vez en algún vídeo lo comparaba que el mismo batión de energía, como decimos aquí, la misma corrientazo, te va a pegar el cable súper pelado o poco pelado. ¿Ya? Porque lo importante no es el tamaño de la abertura. El tamaño es el contacto, lo importante es el contacto. ¿Ya? Basta que que tengas un día de que Dios te haya llamado, que si Dios, tú eres su canal aquí en este mundo, en ese momento, en esa circunstancia, vos vas a hacer un milagro. Porque no eres tú, ni es tu nivel de santidad, y no, es Dios que a través de ti va a derramar. Por eso no tienes necesidad de pedir que te aumente nada. ¿Ya? Porque Él es el que va a manifestarse a través de ti. Y puedes tener un día, ser una persona que apenas de pronto sabe cómo está vivida la Biblia y tal, pero en el momento determinado Dios se va a manifestar, porque Él es de Él. Él es de Él. Pablo lo dijo, vosotros no sois vuestros. Ya. Suficiente. Yo también os digo. No somos de nosotros, somos de Él. ¿Ya? Dígame. Me llama la atención el asunto de los conceptos que se adquieren a veces. Cuando vemos en la escritura todo lo que tiene que ver con la emuná, con la fe, con respecto al Señor, sí. por lo menos el ciego, Ajá. son personas que están viendo en misericordia, claro. y están mencionando la palabra, porque el ciego dice Yehoshua, hijo de David, claro. ¿verdad? Sí, sí. Y el asunto de las relaciones es como si el ciego fuera a pedirle la vista. Una persona que nació ciega, que le da lo mismo si tiene vista o no tiene vista, porque esa es su costumbre. Claro. Y el milagro realmente es un regalo que le hace el Señor después que él dice hijo de David. O sea, él hizo una confesión, claro. lo mismo que hizo la Moabita, correcto. lo mismo que hizo el de la cruz, el que está la misma rajada. en el momento que está crucificado. También. Él murió después, Claro. pero él pidió misericordia. Claro. Entonces, si ese ciego se va para su casa ciego, él iba feliz, claro. porque él lo que fue a pedir fue misericordia. Así es. Y el regalo fue el que le ofreció el Señor, porque el Señor fue el que le dio, ¿qué quiere que haga por ti? Es correcto. Pero ya le había dicho, ya había la confesión. había hecho excelente. la confesión, había dicho que grande era la emuná, o sea, el poder de Dios se estaba manifestando en ese momento en una persona, sí. de los cuales el Señor juró, claro, que iba a tener salvación. Correcto, así pero es. las personas relacionan en ese contexto, lo que sacan es el milagro de la vida. Sí, el milagro, sí. El ciego realmente, si se hubiera ido ciego, hubiera ido feliz. Correcto. Él había obtenido por lo que fue. Así es. Y es lo más importante. Por ejemplo, hay veces que me han dicho, hermano, vamos a orar por esta persona que está enferma. Yo lo primero que hago es orar por su salvación. Porque si es más importante en ese momento que reciba la salvación, el don de la vida eterna, y se muera enseguida, a que vaya a sanarse y se levante y a ser incrédulo. ¿Me explico? No tiene sentido. Entonces, se queda en el mundo. Sí, queda en el mundo. El que murió en la cruz se fue feliz. Claro, ya murió feliz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tranquilo. No podemos decir que murió porque no tuvo fe. Nada, exactamente. Y mira que les decían, oye, si tú eres Mesías, bájate de ahí. No se trata de eso. De multiplicar aquí señales. ¿Para qué? Ustedes lo que quieren es un Mesías que aplaste a los romanos
y el gran rey soberano y todo lo demás. Pero yo no vengo a eso, lo siento, qué pena decepcionarlo, ¿verdad? Yo vine fue a expiar los pecados del pueblo, a salvarlos de sus iniquidades. Algún día lo van a entender, pero no vengo aquí a hacer exhibiciones magníficas de milagros y Dios, mira cómo es Dios de fiel que hizo esto y lo otro. Voy por otro lado, ya le dijo el Mesías, voy por otro lado. Entonces ustedes no tienen que andar pidiendo que aumenten la fe o que te falta fe. Entonces, ¿dónde está el metro para medir eso? ¿Me explico? ¿Ya? ¿Cómo vas a saber cuándo tienes suficiente? Es que por eso en hebreo no se dice yo tengo fe. No se dice, no existe esa forma de hablar. Ya, eso sería castellanizar el hebreo. ¿Qué tal que yo O diga? sea que Jesús lo castañizó. Exacto, como si lo estuviera castellanizando, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal? Yo pudiera construir en hebreo Yeshli Emuná. Y aun cuando yo dijera Yeshli Emuná, yo tengo fe, no es igual. Porque estaría simplemente, porque en hebreo no existe el verbo tener. No existe el verbo tener en hebreo. ¿Cómo dices eso si no tienes el verbo, no existe el verbo tener? En hebreo todas las construcciones que son con el verbo tener se dice existe para. Entonces, aun cuando yo dijera Yeshli Emuná, que traducido en Google por ahí rapidito diga tengo fe, no es igual. Porque en hebreo estás diciendo la fidelidad está para mí. O sea, Dios. ¿Sí ves? O sea, nunca tú tienes. En hebreo no tienes nunca. Las cosas están para ti. Hay una casa para mí. Hay hijos para mí. Están disponibles. Existen. Pero nada tenemos. El apóstol Pablo decía, nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar. Ahí te quedó clara la idea de que no tienes nada. Y lo que puedas decir, lo eres, mas no lo tienes. Por ejemplo, uno no dice yo tengo sabiduría, sino yo soy sabio. ¿Ya? Uno dice yo tengo inteligencia, no, soy inteligente. Porque no es el tener, sino el ser. Entonces tú no puedes tener fe. No existe esa categoría mental en el mundo del hebreo, sino que tú eres un fiel, ¿verdad? Alguien en quien se ha depositado la educación, o eres ya alguien que la está exhibiendo. Entonces, por eso nosotros, si nos vamos a referir, por ejemplo, el que está aprendiendo o el que de pronto no ha tenido todavía la oportunidad de exhibirlo, es un Nehemán. Es un Nehemán, es una persona que está siendo educada, que está siendo portadora de la educación. Eso es un Nehemán. ¿Ok? Pero la persona que ya está exhibiendo, que está iluminando a otro y tal, entonces eso es un Mahamín, o que le ha tocado ya hacer una demostración de firmeza, como Job, por ejemplo, que le ponen Satanás se le atraviesa, le da 3 vueltas y todo, y no cambió. Eso es un Mahamín. Entonces no es creyente. Tú pones en Google Mahamín, ¿sabes? Creyente. No, es que no existe eso. El hebreo moderno es otra cosa, otro idioma que se reconstruyó hace 200 años. El hebreo bíblico no pensaba en esas categorías, sino que tiene una lógica, ¿no? Entonces, somos ma'aminim, o ma'amin, anim ma'amin, es que yo estoy dispuesto a exhibir en todo tiempo y lugar lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, ¿cómo pudieras ser tú más ma'amin? No tiene sentido, porque tú vas a exhibir lo que vas aprendiendo, y por eso no hay más ni menos, porque lo que aprendiste en ese día y lo demostraste vale tanto como lo que has aprendido en 20 años y lo demuestras, porque eres en todo tiempo. Eso es como yo explicaba, eso es como tratar de decir yo soy más puntual, es que no puedes ser más puntual. Eres puntual, no puedes ser más. No estoy más embarazado, no estás más embarazada, simplemente estás o eres. No puedes ser más, porque ya el hijo está ahí, ya no hay más nada que hacer. Me explico, es un estado, ¿ya? Entonces un ma'amín es una persona que exhibe de lo que está hecho. Así que repito, puedes haber tenido un solo día que si aprendiste a decir Dios es mi Padre y lo sostiene, aunque te pongan la revólver aquí, eso es un ma'amín. Y nada más sabe decir eso. No sabe mucha teología, no sabe hebreo, no sabe. Pero si le ponen el arma y dice, ¿tú crees que Dios y tal? Sí, yo creo.
te matamos, no importa, mami. El otro tiene 30 años de ser líder, 40 años de ser líder, está ministerio gigante, también un mami. ¿Ya? Fíjate la categoría. Y no depende de ninguna demostración, como la pistis griega, porque como el concepto griego de pistis surge en la era presocrática, cuando todo era cientifista, demostraciones, teorías sobre la cosmogonía, lo que sea, entonces había que demostrar las cosas. Y tú creías o construías un organigrama de ideas allí que eran coherentes de acuerdo al conocimiento del momento. Pero si venía otro científico y te derrumbaba eso, tu pistis era renovada y ya entonces empezabas a creer en otra cosa. Y eso es lo que pasa hoy, mucha gente a veces tiene ese concepto. Y por eso es que hasta a veces algunos caen en crisis de religiones. Entonces, que yo pensé que aquí era la verdad. Y a veces me han preguntado todavía que cuál es la iglesia verdadera. Y no tiene sentido preguntar eso. Pregunte por la palabra. ¿Ya? Por eso aquí, como alguien me decía hace poco, o sea que tú eres como un profesor interdenominacional. Bueno, yo no sé si sea esa la palabra, pero aquí estos videos los puede ver cualquiera. Cualquiera en cualquier rincón de cualquier extracción, porque aquí no estamos atacando ninguna denominación ni nada, estamos revisando directamente lo que dice la Escritura para nuestro crecimiento. Y por eso, como yo le decía a un hermano que también una vez me preguntó que si de pronto yo no pensaba en ir a abrir iglesias y comunidades, y la verdad es que nunca me lo había planteado, nunca me lo imaginé, porque no veo la necesidad. Yo creo que el poder de Dios se ha derramado en todos los países por igual y en todas las ciudades, y yo no me veo como que llevando ahora otra luz como si nunca hubiera luz antes. ¿Me explico? Sino que, como si hubiera algo nuevo ahora. Sí, como si hubiera algo que hay que llevarlo allá y entonces como competencia. No, es crecimiento. Es crecimiento, tú lo has dicho, exacto. Tú lo has dicho, no ha habido la educación debida a las escrituras y a la revelación del Evangelio. Es correcto. Lamentablemente otros que vienen con pisti griega, sí, ya como intentando reemplazar o cambiar la emuná de la Torah y el Evangelio, sí, son las que han hecho daño. Otra fe. Es correcto, otras cosas distintas. Y lo lamentable, como decía el hermano ahorita antes de empezar, que no conocen las lenguas bíblicas, no se han quemado las pestañas, como decimos aquí, es decir, han estudiado con mechones y todo. Entonces no saben, de pronto leen de otro autor, creen a ciegas. Les voy a decir algo. El profesor Avigdor Shinan, que es un video que yo difundí hace rato, él es profesor de literatura judía de la Universidad de Jerusalén, y él decía: el pecado que ha cometido el judaísmo ha sido ponerse una venda y confiar a ciegas en los rabinos. Todo el mundo dijo, bueno, los rabinos les pagamos, estudien ustedes y luego nos explican. Fácil, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo confío a ciegas lo que tú digas. Tú vas a una comunidad judía ortodoxa y es así, lo que el rabino diga, eso es, nadie lo cuestiona, nadie se atreve a decir, no, rabino, es que yo discrepo con usted porque estoy estudiando el texto y aquí me parece nada, eso no existe. Él es el maestro, él es el que sabe y más nadie sabe nada. Aquí no, aquí ustedes leen, buscan sus interlineales, no, mira aquí, explícame esto. Y cualquiera puede preguntar y cualquiera puede abrir una contradicción o lo que sea, porque estamos estudiando el texto, ¿no? Y se trata de elucidar la mejor exégesis posible. Y para eso es que vamos al texto griego, y para eso es que comparamos y al aparato crítico y lo otro, porque es una cuestión delicada. Se trata de la vida espiritual de las personas. Y a mí, ¿qué satisfacción me produce? Hombre, que ha tenido cabida. Bueno, cada vez que un hermano me dice, hermano, qué bueno, aprendí esto, o algo, o mejoré esto, yo me siento feliz. Porque se trata de eso, de recobrar el valor que tiene la palabra de Hashem. Así es. Por encima de cualquier. Entonces ahí mira, gente se pone que a promover la lectura del libro de Enoch, que el libro de Yashar, que el libro de no sé qué, pero estudia, hay tanto aquí por descubrir como para estar leyendo libros apócrifos para creerse intelectual, lo que sé yo. Como el otro día salió un meme, ¿verdad? Y que leer a Pablo Coelho y sentirse intelectual, ¿no? Entonces leerse así estos libritos por encima y ya creo que sabe mucho, ¿no? Bien,
aclarado eso, comentado eso, vamos a continuar por donde habíamos quedado. Habíamos quedado hacia el versículo 6, ¿de acuerdo? Habíamos justamente reentendido o revisado el sentido que tiene el versículo 6, porque pareciera que aquí surge otro conflicto, que es, no, los que buscan a Dios es necesario que crean que Él existe, no, estamos hablando de los que acuden, porque en hebreo el testimonio de la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo es que aquí dice que los que le buscan? Es raro, ¿no? Pero resulta que justamente el punto de equilibrio entre decir el Salmo no hay quien busque y aquí los que le buscan, el punto de equilibrio está que el verbo original es acudir, asistir. Ya. El verbo es acudir, es decir, que nadie de su propia iniciativa acude a Dios, pero todos aquellos a los que Dios ha llamado, yo le puse el ejemplo, es como el imán con la limadura de hierro. Tú pones el imán y se viene. Ahí uno dice, no, que mira que está buscando el imán. Las limaduras buscan el imán. No lo están buscando porque ellas quieran, es porque el imán las ha traído. Y lo explicábamos también, el mismo maestro dijo, os atraeré a mí mismo. A mí mismo, así es. Cuando yo sea levantado de la tierra, os atraeré a mí mismo, fíjate tú. Ustedes no van a venir a mí. No van a venir a mí. Nada. Yo aquí me clavaron. Claro, y me van a crucificar y las ovejas serán dispersas y todo el mundo lo dejó. Mucho humanismo, ¿no? Hasta Pedro lo negó, ¿sí o no? No, yo ese no lo conozco, y ya habían dado 3 años con él. Ya. Por eso digo generación infiel. Sí. Y Lázaro que resucitó. Entonces, claro, y hasta Lázaro que resucitó lo iban a matar también, ¿verdad? Entonces, ya te das cuenta que no es una cosa de milagro. humana. No es cuestión, no consiste en milagro. Claro, porque el faraón vio 10 señales en Egipto maravillosas que nunca antes se habían hecho, y eso no lo hizo creer. Fíjate tú, o sea que no es por evidencia. ¿Sí? Si fuera por evidencia, 10 plagas en Egipto, la resurrección de Lázaro, y no lograron convencer al ser humano que estaba viendo eso. ¿Te das cuenta? Entonces ya no es por evidencia. Si fuera por evidencia, los griegos creerían. Que eso es lo irónico, ¿eh? Pareciera ser, fíjate tú, si tú comparas la reacción de los pueblos cuando Pablo fue con Bernabé a visitar a los griegos, que ellos hicieron una sanación, una cosa así, y enseguida salieron a sacrificarle toros o ponerle guirnalda, diciendo, dioses en forma de hombre han descendido a nosotros. Oye, enseguida hicieron una cosita ahí de nada. Lo vieron como superhumano. Lo vieron superhumano, no, te tiene que ser Dios. Y Pablo decía, no hermano, cálmense, nosotros somos como ustedes. Nada, y eso no pudo. Tuvieron que rasgar los vestidos. Claro, y se rasgaron los vestidos, y eso no impidió que los ofrecieran sacrificio y los adoraran. Imagínate, claro, porque el aparato mental griego está predispuesto a las pruebas. Y cuando tú ves una prueba, dices, no, ya. Eso es rapidito, ¿quién te cree? Cambia enseguida. Sí, pero eso no genera regeneración. Es correcto, eso es otra cosa, exactamente. Pero al menos tú comparas la reacción y mira que funciona el sistema. En el sistema griego funciona la evidencia. Y por eso Pablo iba a los Corintios y decía, voy no solo con palabra humana sabiduría, sino con demostración del poder. Porque eso en ese sistema funcionaba bastante bien. En el mundo judío no funcionan los milagros. ¿Me explico? No es la estructura mental. Porque no es eso lo que te va a convencer. Tú no necesitas pruebas. Necesitas es recibir el don de revelación. La revelación. Mientras no haya revelación. Mientras no haya revelación, mira, ahí se puede aparecer lo que sea que no, dije, no es. ¿Sí ves? ¿Por qué? Entonces, esa es la razón por la que el pueblo judío, en su cúpula, en su élite político-religiosa, Jesús pudo haber hecho los milagros que quiso y no. Ese no me afecta. ¿Por qué? Por eso le tiene que ser revelado. Ni la resurrección. Ni la misma resurrección. Nada. Entonces el pueblo judío es la muestra de que es por revelación de Dios y no por milagros, no es por manifestaciones ni nada. Por don celestial que se te revele. ¿Sí ves?
Cambio, y como decía el hermano ahora, pueda que en el mundo griego, en la mentalidad griega, funcionen los milagros, las cosas, y no obstante, puede crear esa falsa apariencia de que has creído, que te has convencido, pero es que se necesita, no obstante, igualmente recibir. Claro, es que tiene que ser en conjunto. Sí, en conjunto, acompañada. Claro, porque precisamente puede terminar la idolatría. Es correcto, como le pasó a esta gente. Claro, como le pasó. Correcto, ¿ya? así es, muy bien. Entonces pasamos al verso 7. ¿Perdón qué capítulo? 11:7, Hebreos. Por eso dice, no solo con palabras, o sea, no solo con revelación. Claro, O sea, sino que con la revelación señales. siempre tiene que ir acompañada Claro. con las señales. En cambio, el judío no necesita señal, pero sí Ah. necesita urgente es que le sea revelado. Y sin embargo, fíjate tú dices, una señal me piden, ellos pedían, Claro. y ellos pidieron una señal. Sí, y ¿Ya explico? pero nada, no lo digo. Eso es puro, No, pero puro fíjate tú, chantaje. sí, pero lo que te quiero decir, señal pidieron, y Sí. les dijo el Señor, una les voy a dar, una. Sí. O sea, digamos, revelación. No, Ya. pero ahí tiene otro sentido. Ahí tiene otro sentido. No es igual la señal que pide ellos, porque es como usar ellos la palabra simán. El concepto de simán en el mundo judío tiene que ver como con una elaboración, una demostración bíblica. Danos un simán, es como tú usas, digamos, un acróstico, ¿ya? Por ejemplo, la palabra amén, tú le vuelves simán porque la vuelves un acróstico y dice el melech neman, Dios rey fiel. Entonces ellos le piden un simán a él, danos un simán para ver de dónde basas tú, porque yo lo he dicho aquí muchas veces, lo enseñé en el Evangelio de Marco. Si tú analizas las discusiones que ellos tenían allí, lo más difícil, inclusive para hoy, para el judío, aceptarlo o asimilarlo, es la muerte del Mesías. Y a eso se refiere. Ustedes me están pidiendo un simán, es decir, algo que les permita a ustedes comprender por qué yo digo eso, y les voy a dar uno solo. Ahí está Jonás. Léanse a Jonás, la visión de Jonás, todo eso. Ese es el simán. Pero ellos no se están refiriendo a una señal, un milagro, una cosa así. Ya me explico, ellos no están pidiendo un milagro, pues ya habían visto mucho. Están pidiendo es una elaboración bíblica, lo que se llama en arameo la smachtá. La smachtá es un fundamento bíblico. Una confirmación. Un fundamento bíblico. Danos un fundamento bíblico para entender por qué tú dices que vas a morir. Porque nosotros hemos escuchado toda la vida que el Mesías permanece para siempre. ¿Sí ves? A ver, no les voy a dar más sino uno solo. Profeta Jonás. Cuando lean a Jonás y vean la metáfora que hay allí metida de la paloma dentro de los peces, ¿ya? Porque Jonás es paloma en hebreo, Yoná, y la paloma es símbolo de Israel, Israel es el Mesías, un desarrollo lingüístico muy profundo, ¿no? Entonces la figura de ver a la paloma metida entre los millares de peces, ¿ya? Porque aparte de ser el pez grande, el relato judío te explica que además la ballena estaba preñada, porque la palabra que sale en hebreo es dagá. Entonces la dagá ya no es el dag, ya es diferente. Entonces no solamente era un dag gadol, sino una dagá, es decir, un conjunto de muchos. Entonces en el judaísmo se explica que no solamente era un pez grande, sino que estaba preñado. Y esos millones de huevos de pescado, saben que ellos paren millares también, se comparaban con las potestades demoníacas. Entonces las potestades demoníacas rodeando a la paloma. Una metáfora, ¿sí me explico la metáfora, verdad? Tradujimos oportunamente cuando vimos a Marcos todo el texto de claro. Jonás. Aquí lo Claro, vimos aquí hace lo vimos. 2 años. Entonces la paloma rodeada de las potestades es la alegoría que él les está presentando a ellos de por qué era necesario que muriese y cómo había un antecedente en la escritura. Y ellos comprendían a través del Targum y todo lo demás, claro, eso es posible. ¿Sí ves? Parece que tienes que estar metido en la profundidad de la discusión, para que tú lo lees en castellano y parece como muy superficial. Cuando tú conoces la idiosincrasia de la argumentación judía, es profundo. Como lo explicaba con ustedes, ¿verdad? Que viene Nicodemo, ¿cierto? No, pero ¿cómo puede un hombre anciano entrar en el vientre de su madre? Si tú lo lees así, pareciera que fuera un bruto. Bueno, pero esa no es respuesta de un maestro de Israel, no, es que la argumentación es profunda. Pues tú comprendes
cómo era el proceso de los nuevos nacimientos en el judaísmo. Y él lo que está diciendo es, en pocas palabras, tú me estás diciendo que nada de lo que he hecho hasta ahora me sirve. Ya, que estoy como un neófito. Hombre, sí, en pocas palabras sí. Si no eres parido de arriba, no has visto el reino. Una inversión profunda, ¿no? Muy grande, que a eso lo comentamos el Shabbat pasado. Entonces, cerrado esa parte, vamos a continuar. Versículo 7. ¿Ok? Bien, dice: es por la fidelidad, ¿cierto? Por fidelidad. Ese que es hasta curioso y atractivo que en el texto griego la palabra no tenga artículo definido. No dice la fidelidad. Pues no necesita, ya está definida en sí misma. Es por fidelidad, o sea, es por Dios. No necesita poner el artículo definido, ¿verdad? Es por Dios, o sea, es por fidelidad que Noah, ¿verdad?, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, que era el juicio que venía, con temor aparejó el arca en que su casa fuese salva, por la fidelidad por la cual, ¿verdad?, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fidelidad. Fíjate, heredero de la justicia que es por fidelidad. En donde dice heredero, póngale receptor, por ejemplo. Receptor de la justicia que es por fidelidad. Y esto nos conecta con lo que Pablo explica en Romanos 10, que hay una fidelidad, una justicia que es por la Torah y otra que es por la fidelidad. ¿Sí ves? Hay una justicia que es por la Torah, que te dice: el que haga esta cosa vivirá dentro de ella. Claro, las obras las hace cualquiera, y el judaísmo vive de obras. Mandamiento, cumple aquí, reza aquí, lleva allá, etc. Eso es tal. Pero hay otra segunda justificación que te conecta en un solo instante con la vida eterna, que es la que otorga como dádiva o como herencia Dios mismo. Y esta viene de arriba. Que viene de arriba. Mira que aquí lo hizo: y fue Noah heredero de la justicia que es de la fidelidad. Que viene de arriba. No es por sus obras. ¿Sí ves? No es por sus obras para que nadie se gloríe. Pablo lo dice en Romanos 4. Bueno, ¿qué podemos decir de Abraham? Hombre, si Abraham tuviera que gloriarse sería solo con los hombres, pero delante de Dios no tiene nada que gloriarse. Porque dice: feliz es el hombre a quien Dios atribuye libre de pecado gratuitamente, no por mérito. ¿Cómo así que por la fe condenó al mundo? Claro, es decir, no, por la fidelidad que él estaba exhibiendo allí, puede decir, por permanecer fiel allí, a través de esa exhibición condenó al mundo. Ejemplo, ya te doy la palabra. Yo siempre lo he dicho aquí, y el profesor que está presente lo verificará también. Supongamos que tú estás en un salón de clase, pones una evaluación, un tema, lo vas a evaluar. El hecho de que uno solo lo gane, ya, a los demás lo dejó frito. ¿Me explico? Es una situación análoga. Acá bastaba que Dios depositase su don en uno solo para condenar a todos los demás. Los dejó condenados. Entonces no es por su fe, no, es por lo que Dios puso en él, que marcó la diferencia. Porque acuérdense, tendríamos que ir a Génesis cuando dice allá en capítulo 6, dice: dijo Adonai: borraré a todo hombre que he creado sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Desde el hombre hasta la bestia, porque yo he vuelto a mi estado original, porque yo lo voy a hacer. Y por eso dice: y halló Noah gracia en los ojos de Hashem. Esa gracia, que es allí hermana de la fidelidad, mejor dicho, la gracia es el lubricante de la fidelidad. La fidelidad está en pasta en Dios, Él es la fidelidad, y la gracia es ¿verdad?, el lubricante por el que Él derrama su don. ¿Ya? Entonces, cuando Noah recibe el don de la vida eterna, el don de la fidelidad, la revelación de lo alto y todo, automáticamente todos los demás quedan convictos. ¿Ya? Porque es como Dios marcando la excepción y dejando claro que todos los demás son enemigos. ¿Acaso no dice la Escritura que Noé fue pregonero de justicia? Amén. Y que habíamos hablado la clase anterior, ¿verdad? Que nosotros aquí somos, ¿qué? Somos enclaves del cielo. Administradores. Cada vez que tú hablas el mandamiento, la palabra en este mundo, te vas a ganar una enemistad.
básicamente, de principio. Así es. Vas a ganarte enemigo hasta que Dios tenga piedad de ellos, básicamente. Muy pocas veces va a ocurrir que tú hables y enseguida te recibe. ¿Por qué? Porque lo que primero Dios muestra es la enemistad. Así es. Cuando Dios derramó su don en Noah, demostró que el mundo era enemigo. Si no lo derrama, no habría quedado evidencia. Acuérdense, y esta semana estuve con esa palabra en la mente. Hemos venido a este mundo a dos cosas básicamente: a estudiar y a hacer testimonio. Dios nos puede usar en cualquier momento para hacer testimonio, para ser zarandeado, para exhibir su poder, para exhibir sus maravillas, para exhibir su perdón, su capacidad de regeneración, para cualquier cosa. Y Él lo dijo: ustedes son mis testigos. Él no lo dice: ustedes son mis testigos. Ya, lastimosamente este grupo se quiso apropiar de eso, pero cuando dice que somos sus testigos no es porque estemos diciendo el nombre revelado de Él, que es lo que ellos apelan ahí, ¿verdad? No, que somos testigos es que a través de nosotros Él va a demostrar lo enemistado que está el mundo con Él. ¿Ya? Lo enemistado que está el mundo con Él. Cada vez que tú, porque somos luz en medio de las tinieblas, ¿ya? Andad como hijos de luz. Fíjate tú. Porque este mundo, y yo lo dije hace poco, ¿cómo se llamaba este mundo en la teología judía? Olam HaHoshech, el mundo de las tinieblas. La luz vino a este mundo, por eso es que vamos a estudiar Juan ahora que terminemos Hebreo. Vamos a terminar el Evangelio de Juan. Porque esa teología de la luz en el mundo de las tinieblas es muy fuerte. ¿Me explico? Entonces la luz vino a este mundo de las tinieblas, en medio de las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron. Y es un lenguaje muy profundo que tiene mucho contexto histórico también. Entonces, como dice, el que habita en la luz inaccesible. Es correcto, Yosef Baseter, así es. Entonces, es por esa fidelidad que el mundo es condenado, porque es en virtud del don que Noah recibió que él salió a predicar. ¿Quién sabía de Noah antes? ¿Nadie? Nadie sabía. ¿Quién conocía de Pablo antes en el mundo griego? Nadie. ¿Por qué salió Pablo a los gentiles? ¿Porque a él le dio la gana o porque Dios lo mandó? Dios lo mandó. Dijo: necesidad me es impuesta. Y todavía aquí, pues a veces se defiende el libre albedrío, ¿no? No hay libre albedrío, hay necesidades impuestas. El apóstol Pablo dijo: necesidad me impuesta, ay de mí si no predicar. ¿Por qué lo está haciendo? Porque Dios lo ha enviado. Se lo impuso. En el mundo griego no conocían a Pablo, y él se arriesgó a mares, a náufrago, a serpiente, a apedreado. ¿Por qué? ¿Por qué aguantó tanto? No porque él fuera, él lo dijo: nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y llegamos al círculo, cerramos el círculo de recorrido, porque entonces justamente, como hemos hablado de la educación, hoy la educación se habla en términos de competencias, no en términos competitivos, sino que eres cualificado. Eso es lo que es la emuná. La emuná es un proceso de cualificación y de aptitud. ¿Ya? De aptitud. Competencia. Competencias laborales, competencias educativas. ¿Verdad? Competencia. Te hace competente, somos ministros competentes. En otro lado dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, apto para cualquier obra buena. Para cualquier obra buena. Fíjate tú, cualquiera, de la que Él ponga, de la que Él disponga, a donde Él te mande. ¿Sí es? Entonces fíjate tú cómo se vuelve coherente el discurso de la escritura. Maravilloso, ¿cierto? Y te va siendo consciente. Por eso es importante que nosotros seamos exhibidores de su gracia. Exhibir su fidelidad es exhibir su gracia. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de los mandamientos. Porque cada vez que tú haces una mitzvah, estás exhibiendo una competencia celestial. Y pueda que inclusive la mitzvah que haga, como dice el dicho del Talmud de Babilonia, mitzvah goreretz mitzvah.
Una mitzvah te capacita o causa otra mitzvah. Porque te vas habilitando, te vas como autohabilitando, ¿me explico? Uy, ya logré hacer esto, bueno, si ya lograste eso puedes hacer otro poquito más. Y ese otro poquito más con el anterior te da lo otro. Y es como una carrera de relevo. Y vas subiendo. Es como cuando tú vas a alzar un carro y no tienes el gato hidráulico, entonces lo alzas un poquito, le metes un relleno. ¿Ya? Ya quedó más arriba. Alza otro poquito, otro relleno, va subiendo. Otro poquito. Entonces cada relleno superpuesto al anterior te va dando la altura que necesita. Así, esto es una construcción vertical. Y por eso dice que somos como vasos que son llenos. Los vasos se llenan para arriba. ¿Sí ves la comparación? ¿Por qué? Porque vamos creciendo en la gracia. Y cada mandamiento que aprendiste y practicaste te habilita para otro, es piso para el otro. Y los dos juntos son piso para el tercero y piso para el cuarto. Y así. Ahí es donde vas creciendo. Así es. ¿Sí ves? Pero si tú te quedas en un proceso meramente lógico y racional y no practicas, no te habilitas para el siguiente. Te quedas allí y por eso dice Pablo, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento. Porque es que lo que aprendes tienes que demostrarlo. Pero si tú aprendes mucho conocimiento y no lo vives, no lo practicas, no lo difundes como Noé, que fue pregonero de justicia, te va a quedar encerrado en un ermitaño, un erudito ermitaño ahí que contradice cuando Jesús dijo, oye, nadie enciende una lámpara y la pone debajo del baúl. ¿Cierto? Entonces se vuelve un teólogo, ¿sí? Como una persona que no se va a diferenciar de un incrédulo. Como el periódico La Libertad. Es correcto. Bueno, sigamos. Muy bien. Entonces, fíjate tú las comparaciones que está haciendo. Noah exhibió el arca y el arca exhibía un juicio implícitamente. Porque al Noah construir el arca, está dando testimonio que venía un juicio para la humanidad. Y ahí está el arca y pasaron 120 años, se duró Noah con el arca ahí para, bueno, y este tipo llegó el juicio. Entonces, justamente como decía Albert Einstein, es cuestión de tiempo y el tiempo es relativo. Entonces dice acá, es por fidelidad que Abraham, siendo llamado, fíjate tú, otra palabra que ya hemos explicado aquí, obedeció. Él no obedeció, ¿ah? Porque la idea de obedecer no existe en hebreo. ¿Sí se acuerdan? ¿Ah? Vamos a explicarla. Pasa lo mismo y yo lo he dicho en otras ocasiones. La idea de obedecer no existe en hebreo. Entonces, por eso tienes que pensar como hebreo en la lengua hebrea. ¿Y cómo explicas eso? En hebreo lo único que existe es atender, escuchar atentamente. Verbo Shama. Shema Israel. ¿Sí ves? No existe la idea de obediencia en hebreo, no existe. O sea, yo obedezco, tú obedeces. No existe, ese verbo no existe, esa idea no existe. Existe la idea de escuchar. Pero escuchar, aunque sea redundante, atentamente. ¿Cuál es la lógica aquí? ¿Cómo funciona? Yo lo he explicado. Si tú escuchas lo que implica escuchar, hay que entender lo que implica escuchar. Implica escuchar significa que te vas a focalizar en aquello que vas a oír. No, nada más empieza por focalizarte. Porque a mí me ha pasado, ustedes saben que yo también instruyo niños, entonces uno como profesor, de las cosas que uno a veces ve, uno está explicando y yo me volteo y el peladito volteando para otro lado. Ya, y yo, a ver, esto no me está prestando atención. ¿Me explico? Claro, entonces él está oyendo nada más, pero no está focalizado, no está... Claro, porque tiene ideas en su cabeza. No se trata de poner la mente en blanco, se trata de despejar la mente. ¿Ya? De las ideas. Claro, por eso cuando vas a estudiar o cuando vas a escuchar, tienes que dedicarte a eso. Que no hayan ideas interferentes en tu cabeza. Porque vas a estar pensando, es que ahora me tengo que... No, que otra. ¿Qué tal? No. Así no se estudia, ni así se escucha. Porque vas a captar un pequeño porcentaje nada más. Vas a perder tiempo.
Entonces todo empieza con un proceso mental de programación para escuchar, ¿ya? Para escuchar nada más. Yo les puse el ejemplo en una clase con los hermanos de España. Para dar un ejemplo exacto de lo que estoy diciendo, que quede claro, yo me acuerdo de mi profesor de música en la secundaria. Cuando estaba aprendiendo guitarra o acordeón, él me ponía a escuchar una canción. Me decía, escucha la figura que hace el pianista en esa canción. Entonces tú sabes que en una canción hay bajos, hay tambores, hay guitarra, hay muchos instrumentos, la trompeta. Entonces yo me tenía que quedar así y solo buscar el sonido del piano. Yo iba poco a poco blanqueando o invisibilizando los otros sonidos, ¿ya? No le prestaba atención a la trompeta, no al bajo, no a tal. Escuchaba la teclita, tin, 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 tin. Ah, ya la capté. Ya la captaste, me decía, hazlo. Yo decía, esa es, ya la tienes, vale. Ejercítala y ya. Eso es lo que se entiende como obedecer. ¿Sí ves? ¿Cómo vas a obedecer algo? Porque escuchas. Claro, porque escuchas. Me explico. Si no escuchas, no eres capaz de hacerlo. Y lo que es hacer es lo que se traduce a obedecer. ¿Ya? Cuando tú logras materializar lo que has escuchado, se entiende que estás obedeciendo. O sea, una cadena consecuente. Es una cadena subsecuente, exactamente. Es una consecuencia de un primer paso. Si no haces el primer paso, no tiene sentido el otro. Si no hay escucha, no hay nada. No hay hacer. Claro, porque el escuchar implica, repito, unos requerimientos y implica que te dediques a entender eso. Por eso, entonces ahora entiendo entonces por qué Pablo dice en Romanos que la fidelidad viene por el oír. Claro. Y el oír es gracias, cuando el oído se te abre, gracias al don de Dios, a la palabra. ¿Sí? El oír, la fidelidad viene por el oír. ¿Sí ves? Claro, que tienes que oír, tienes que escuchar la palabra, estudiarla. Pero la revelación de eso que te has dedicado a escuchar viene de Dios. Es interesante porque donde nosotros hacemos el SIDUR, el concepto de fe, lo hablamos desde tres puntos de vista: escuchar, creer y obedecer. Claro, bueno, eso es una misma raíz. Correcto, y en hebreo es una misma raíz. Este mismo verbo escuchar en hebreo bíblico se utilizó para entender. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el pasaje que viene Rabsaqueh a invadir a Jerusalén, y él le dice, no, habla con nosotros en arameo porque nosotros lo escuchamos. ¿Sí ves? Lo escuchamos, es decir, lo puedes decodificar porque le prestas atención y ya te ejercitaste en eso. Entonces, cuando tú ejercitas lo que oyes, entiendes, y si lo entiendes, lo haces. Es una cadena lógica. ¿Me explico? Y por eso es que el mandamiento es Shema Israel. Porque vas a tener muchos conceptos atravesados de donde has venido, ¿no? No, que yo vengo de ser moabita, bueno, que allá eran muchos dioses, bueno, presta mucha atención, que no se te atraviese, bórralo si se te viene a meter aquí Molech o Baal, bueno, quítalo, eso no existe, ya, concéntrate aquí. Y cuando tú afinas el oído, ya te hallas haciendo. Es que es hermoso, porque cuando tú afinas el oído, ya te hallas haciendo. Porque te has despejado de lo que tenía atado a otra lógica, a otros pensamientos. De espectáculo, ¿no? Entonces aquí por eso dice, es por fidelidad, es decir, gracias a Dios, que Abraham, siendo llamado, escuchó. Claro, porque es que si Dios no lo llama, ¿qué va a inventar él? Y fíjate por qué es importante esto, porque el judaísmo, yo me acuerdo del rabino Alfredo Goldsmith, que es el rabino aquí en Bogotá. Él decía en una conferencia decía que es que Abraham, nuestro padre, descubrió a Dios por medio de un razonamiento intelectual. Increíble, aquí el Evangelio te está diciendo lo contrario. No, él no descubrió nada ni por ningún razonamiento intelectual ni nada. Dios, gracias a Dios, fue que él escuchó. Siendo llamado, escuchó. Entonces no le obedeció, le escuchó. Gracias a Dios, gracias a la fidelidad, fue que Abraham, siendo llamado, pudo
pudo escuchar. No es que él haya tomado la decisión de obedecer, no, porque es un don divino. Dios lo llamó, pero si a Abraham no se le concede escuchar, ¿verdad?, no iba a pasar nada. De hecho, Pablo dice que de Dios es el querer como el hacer. Claro, totalmente. Entonces el escuchar, por eso te digo, porque mire, por eso es diferente, y en hebreo existe otro verbo, existen 3 verbos en hebreo para el fenómeno de la audición, y son diferentes. Una cosa es que tú, por ejemplo, Ani Makshif, yo escuché un sonido. Ani Mazin, yo le presto oído a algo. Pero una cosa es que tú le prestes oído, otra cosa es que escuche. Son diferentes. ¿Me explico? En hebreo son 3 palabras diferentes. Tú puedes oír, Ani Makshif. Puedes escuchar en el sentido de concentrarte a escuchar algo ahí, ¿verdad? Una canción, oye, me gustó, espérate. Ani Mazin, estoy prestándole oído acá. Pero la realidad lingüística del verbo shamar es la concentración y la transformación del pensamiento. Y eso es don celestial, que viene ligado a la emuná. La fidelidad viene por el oír, sí, pero el oír es debido a la palabra de Dios. Palabra, entiéndase, promesa, para que quede claro el concepto. Aquí lo está diciendo, es por la fidelidad que Abraham, siendo llamado, escuchó. Si no es por fidelidad, se le habría pasado Ma'azin, solo Ma'azin. Oye, qué bonito lo que Dios dice, ¿verdad? Como mucha gente. Oye, sí, la palabra de Dios es bonita. Pero de ahí al hecho, nada, no pasa. Aquí hay una concordancia que dice que escuchó, no solamente escuchó, sino que escuchó atentamente. Sí, es eso, escuchar atentamente, es lo que es correcto. Para salir, fíjate tú, claro, porque ya ocurrió el fenómeno, ya puede hacer, sale, ¿ya? Es la dádiva de Dios la que le abre el entendimiento, le concede discernir entre muchas ideas, entre muchas nociones, entre muchas filosofías. El don de Dios te va permitiendo separar, poner en orden. Esto no es por aquí, espérate que me estoy concentrando aquí, paz. Y es eso, cuando te logra abarcar tu mente, lo que te permite actuar. Porque has desarrollado ya otra lógica sin darte cuenta. Nada más por el hecho de estar ejercitado, que en la misma carta de los Hebreos dice, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ese discernimiento viene por la presencia de la gracia y por la presencia de la fidelidad en ti. Luego dice, bueno, y salió sin saber a dónde iba. es correcto, claro. Sí, porque Dios no le dijo, te voy a mostrar esto, a la tierra que yo te mostraré, allá, cuando estés allá te la muestro. Entonces, ¿qué es lo que entendió en sí sin haber visto? Ay, te lo va a decir ahora. Le mostró la ciudad celestial. Es que por eso es importante. Sin haberla visto. Sí, no, pero ahora vas a ver. Lo que pasa es que en la tradición islámica, en la tradición judía. Sin saber a dónde iba. No, sin saber a dónde iba es la tierra de Canaán. Es que una cosa es la parte geográfica, que él le dice, vete, toma tu tierra, la tierra que yo te voy a mostrar. Arranca. Ahorita les voy a hacer un mapa sobre eso. Pero lo otro que hay que decir, que es el fundamento, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, anda a pesar de ti, ¿verdad?, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. El trípode de la vida del ser humano. La tierra, la parte económica, la dependencia económica, ¿no? Tu parentela, la parte afectiva, y la casa de tu padre es la parte religiosa. La casa paterna, ¿ya?, la religión, la concepción, claro. Entonces, en la tradición judía, en la tradición musulmana, se acepta la idea que Abraham adoraba ídolos, su padre. Lo que él alcanza a entender allí, que Dios le concede oír, es que es otro Dios distinto. ¿Por qué crees que uno de los nombres más primitivos de Dios en la Biblia, justamente, y no en vano, es El Shaddai? ¿Por qué es El Shaddai? Tiene una lógica inclusive. El Shaddai, en hebreo, la palabra Shaddai viene del acadio Shaddu, que es montaña. El dios de la montaña. Pero en la cultura babilónica, hablar de la montaña era hablar de lo desconocido. Porque toda la llanura del valle del río Nilo y el Éufrates y el Tigris, no había montañas por ahí.
Las montañas están al norte, allá en Turquía. Sí, voy a hacer el mapa para que se lo imaginen un poco. Más o menos este es los ríos Éufrates y Tigris, háganse la idea. Aquí es el Golfo Pérsico, aquí, Kuwait, etc. Los ríos vienen desde por allá. Toda esta zona de aquí es una gran llanura que no tiene montañas. Así que en la cultura babilónica, en los manuscritos de las tablillas y todo, hablar de las montañas que estaban hacia el norte era hablar de lo desconocido. Entonces El Shaddai, el Dios del monte, el Dios de las montañas, es el Dios no conocido. Este es otro Dios que nadie conoce. No es Bel, no es Marduk, no es tal. Este es como otro diferente. ¿Ya? Y dice, arranca de aquí. Ningún Dios dijo eso jamás, porque todos los dioses de los pueblos eran geográficos y etnográficos. Claro, sí, solo vivían en ese contexto geográfico. Nunca, o sea, es impensable que un Dios que era soberano en un territorio le dijera, oye, vete para otro. ¿Me explico? Porque se supone que allá mandaba otro. ¿Me hago entender? Claro, eran territoriales, eran geográficos y etnográficos, es decir, donde vivía el pueblo y en sus zonas geográficas. Ahí ese era Dios y no salía. Y no salía, era el patrón. Era el patrón. No tenía pasaporte. No tenía pasaporte. Era el patrón, que es el concepto católico que hay de los patrones. Ajá, sí. No, el patrón de este pueblo es Santa Fulana. Claro, aquí Soledad, patrón de Soledad, patrón de Amaramo, todos tienen una fiesta del patrón. Correcto. Y nada, ese man no se puede pasar para allá porque donde línea se pone celoso. invisible. Sí, una frontera invisible. Una frontera invisible ahí entre de México hacia abajo, todos los pueblos vienen de esa cultura. Sí, eso es antiguo, eso es ancestral. Los dioses eran regionales, locales. Entonces es muy raro que un dios egipcio, vete a Babilonia, que hacia allá tienen otros dioses, allá manda otro dios. Los patronos. Sí, sale el patrón, exacto. Entonces está Abraham en Babilonia, ¿ya? Con sus dioses allí, babilonios, y se le aparece un dios que dice ahí, arranca de aquí. Y es raro. ¿Sí me explico la dimensión? No, sí, tiene todo el sentido. Tiene sentido. Y claro, pero este Dios es no conocido porque me está diciendo que me vaya a una tierra que Él me va a mostrar. O sea, ¿cómo es eso? Claro. Este Dios de aquí vamos a otro lugar. Tiene soberanía sobre en otro lugar, exactamente. Tiene que ser otro Dios, porque no es de lo que yo conozco. Tremendo Dios. Sí, tremendo Dios, porque todos los dioses que yo conozco mandan en su zona. Claro, bien repartido el territorio. Es correcto, tiene que ser otra cosa distinta. Entonces el impacto de tú saborear el lenguaje, y ese fue el nombre con que Dios se le reveló a Abraham, El Shaddai, a Isaac El Shaddai. Apenas viene a revelar el nombre de Hashem, es como Moisés. Todos los patriarcas se la pasaron invocando El Shaddai. ¿Sí ves? Todos los patriarcas desde Abraham en adelante invocaron siempre El Shaddai. De hecho, tú ves la bendición de Isaac a Jacob, dice El Shaddai te bendiga y tal. Y cuando Jacob va a bendecir a su hijo, El Shaddai también. Era el nombre que ellos conocían. No, el Señor dice que ese era el nombre con que Él se hizo conocer. Claro, con que Él se hizo conocer a ellos, y en otro nombre no me di a conocer, eso dice en Éxodo, cuando se le revela a Moisés, fíjate tú. Entonces es un cambio para... Entonces Shaddai es montaña. Sí, en acadio. Entonces la palabra Shaddai, tú la vas a traducir en hebreo, no tiene significado. ¿Me explico? Pero cuando tú buscas la etimología de la palabra Shaddai, Shaddu, en acadio. Son préstamos lingüísticos, como en todos los idiomas, ¿no? Y eso también derriba esta idea que tienen algunos judíos fanáticos, no, que el hebreo es la lengua del cielo, como la lengua pura. Entonces hace poco le explicaba a alguien también, no, que la lengua pura como si fuera el hebreo, pero eso dice, en hebreo vas a encontrar acadio, sumerio, hebraíta, ugarítico, arameo. Entonces, ¿cuál lengua pura? Así como si no existiera en la tierra, como si fuera celestial. Yo escuché una oportunidad que el Shad significa el seno, el que alimenta, el que nutre. Una oportunidad escuché eso, no sé. Eso es otra teoría que no tiene arraigo, la verdad. O sea, se queda por fuera del sentido, claro, el sentido, digamos, de la idiosincrasia, exactamente. Sí, o religioso. O religioso, exacto. Shaddai, repítame bien la palabra. Shaddu. Acadio. Sí, acadio. Montaña, en acadio. Fíjate tú que Rashi viene ya de los semitas. Sí, es que el acadio es la lengua semítica más antigua. Después de acadio vino el arameo, después vino el hebreo. ¿Ya?
Y resulta que, por ejemplo, Rashi en pleno 1010, ahí cuando él vivió en el siglo X, Rashi se puso a inventar, no, que Shaddai viene de Shaddai, es decir, que es suficiente. Esas eran las etimologías de Rashi. Todo suficiente. Sí, entonces, que es suficiente, entonces de ahí viene la traducción al castellano, el todopoderoso. Nada. Y la Septuaginta también había puesto Pantocrator, pero a veces no lo traducía tampoco. Bueno, estamos viendo entonces que Abraham escuchó para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Claro, porque era muy extraño. Dios no le habló de una tierra en particular. Vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a la tierra que vas a ver. Dijo que yo te voy a mostrar. Una revelación. Es revelación. Pero pareciera más adelante que fuera Canaán. No, es que ahí voy. El hecho de que Dios llevase a Abraham hasta Canaán, estando en Canaán, le mostró la ciudad celestial, que es lo que viene a decir ahora. Vamos a seguir leyendo. Dice, listo, en el 9 dice, por esa fidelidad habitó en tierra prometida como en tierra ¿qué? De otro. Como en tierra de otro, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque, aquí viene, ¿por qué como en tierra extranjera? ¿Por qué como en campañas, en tiendas, que son habitaciones temporales? Pero dice, en la tierra prometida. Sí, ojo, pero ahí te lo voy a explicar. ¿Cuál es la tierra prometida? Porque esperaba con la ciudad con fundamentos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Yo arquitecto y consultor de Dios. Bueno, les voy a decir algo interesante aquí. Resulta que la palabra griega que sale allí como arquitecto y fundamento es la palabra technites y demiurgos. Perdón. Dime. O sea, es decir que Canaán viene siendo el punto de espera. Sí. Ya correcto. explico, de la tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios. Correcto, eso es. Ya, claro. por eso dice que habitó como extranjero. Es correcto. Como en tierra Como en prometida. tierra de ajena, en la tierra prometida. O sea, que él se puso ahí como si estuviera en la tierra. Es correcto. Ya, es correcto, ya. claro. Entonces, por eso viene a continuación a explicar lo siguiente. Dice, porque él esperaba la ciudad, ¿de acuerdo? Dice, Polin, technites, el técnico, bueno, no se puede traducir así, la palabra technites es el que teje. De viene la palabra técnica en castellano. Técnica es combinar. Y es hermoso porque el Salmo dice de Jerusalén que es una ciudad que es toda cerrada, como si hubieran tejido. ¿Ya? Salmo 126 creo que dice, oh Jerusalén, dice, Ir Shehubrallah Yahdav, la ciudad que ha sido toda entretejida ella. Fíjate tú, entonces aquí está diciendo que Dios es el que ha entretejido a Jerusalén. Y luego dice, y él es el demiurgos. Esto es profundo. ¿Por qué? Ahí lo han traducido como que arquitecto y qué? Consultor. No, eso está mal. Difícil La palabra... ¿Cómo? Y que artífice y hacedor. Nada, ahí se perdió el traductor. Fíjate tú. Arquitecto y constructor. Nada. El demiurgos, la palabra demiurgos era un concepto muy valioso en la filosofía griega, porque se suponía que era aquella combinación entre lo divino y lo material que había producido el mundo material. Pero era, según Filón de Alejandría, era una mezcla de las dos naturalezas, que tenía un poquitico de Dios y un poquitico de lo material, porque en el mundo griego lo material no podía provenir de lo divino, porque lo divino era inmaterial. Entonces, que la materia existía, por eso ellos se pasaban preguntando, bueno, ¿pero dónde viene la materia? Y por eso crearon el concepto de arjé, para explicar de dónde venía la materia si no era de Dios. ¿Ya? Es profundo, ¿no? Entonces decía, no, todas las cosas vienen del agua. No, todas las cosas vienen del fuego. No, de la tierra. No, del éter. Hasta que vino Filón y dijo, hombre, ninguna de esas viene del logos. Y el logos era el demiurgos. ¿Ya? Pero ¿qué hizo Filón? Filón hizo un error que fue lo que contaminó irónicamente la teología cristiana,
porque muchos de los llamados padres de la iglesia del siglo II después y siglo III lo que hicieron leer a Filón, porque es judío y entiende filosofía, bebieron de él y se encharcó toda la cristiandad primitiva de ese entonces con ese tipo de doctrinas gnósticas. Mitad Dios, mitad material. Nunca explicaron de dónde venía la materia. Simplemente dijeron que que el demiurgos es algo que tenía toda la materia en su conjunto, haga de cuenta como el Big Bang o una cosa así, pero tenía un poquito de Dios ahí, o mitad Dios, mitad materia. Y de ahí derivó la teología cristiana de mitad Dios, mitad hombre, o 100% hombre, 100% Dios. Que es la teología cristiana sobre Jesús. Porque lo que hicieron los teólogos cristianos fue sustituir el concepto de demiurgos y poner a Jesús allí. Grave error. Entonces el demiurgos estaba en la frontera y era el agente, por eso es que traducen hacedor, constructor. No, el demiurgos era el agente generador. Era como una balota que estaba en la frontera entre lo divino y lo material. Entonces el demiurgos emitía. Hagan de cuenta lo siguiente para que se hagan la idea del demiurgos más o menos. Hagan de cuenta que aquí está la frontera de lo divino. El demiurgos está aquí como una balota, como un émbolo, una balota que está flotando, girando allí, girando, y comienza a emitir materia. Él extrae de Dios, lo chupa y lo manda, ¿ya? Como si fuera un émbolo. Toma de aquí, agrega de lo suyo y va botando materia. Y por eso es que muchas concepciones cristianas ven a Jesús como el intermediario, como si fuera el instrumento por el que Dios creó al mundo. Porque es una figura que están usando griega. Aquí está diciendo que ese demiurgos es Dios. O sea, que no admite componente humano o material. ¿Sí me hago entender el cambio de chip? ¿Ya? Porque para los griegos el demiurgos era medio Dios, medio material. Aquí está diciendo que es Dios. El demiurgos es Dios, o sea, es divino. Completamente Dios, no tiene nada de material. Porque repito, el hueco de la filosofía griega que nunca pudieron responder es de donde venía la materia. Claro, decir entonces que el demiurgos es Dios. Decir que es Dios, inmediatamente se cae el concepto porque para ellos Dios es divino, inmaterial, claro, inmaterial, fíjate tú. Entonces corrobora. Entonces yo diría, bueno, y entonces tu material, ¿cómo lo puedo hacer hecho? Claro, ¿de dónde viene? De dónde viene, exacto. Entonces aquí te está reafirmando al mismo tiempo un concepto que hemos trabajado aquí bastante, y es el de la corporeidad de Dios. ¿Se acuerdan? Que hemos venido, que está en la literatura judía antigua, y que luego inclusive hasta en el mismo Zohar, a propósito del Zohar, se maneja el concepto del Tzimtzum. Y yo te lo explicaba el otro día, ¿cómo generaría Dios materia de su propio cuerpo? Y eso lo expliqué en la Parashá de Bereshit, ¿se acuerdan? Hagan de cuenta que es como la serpiente cuando cambia de piel. Ya, Dios creció su piel y la mudó, y eso es la materia, sale de él. Por eso es que dice, tenemos un solo Dios, Abba, del cual proceden todas las cosas. O sea que la materia física que hoy, obviamente que hay que decidir y tener claro que la materia luego fue degradada por el pecado, y que esta materia que hace este borrador no tiene nada divino. Es un subproducto degradado de lo que alguna vez... Él mismo la sujetó. Claro, obviamente, tiene una falla. Pero esta materia viene originada de parte de Dios. Los átomos. Mira, la ciencia no ha podido explicar de dónde vienen los átomos. En la teoría de la cosmogonía esta, no, que todo era helio e hidrógeno. Bueno, ¿y de dónde sacó el oro entonces? ¿De dónde viene el mercurio? No, que por puras presiones ahí, altas presiones, y salieron. No, señor, no lo han explicado. No tienen claro ni qué es la luz. No, que es un fenómeno onda-partícula. Ahí las dos, pero no lo puedes explicar. Te quedas en un limbo, ¿ya? Y no lo puedes explicar. Son cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Sí ves? ¿Y qué son los átomos en últimas? Puros fotones de luz. Y no sabes cómo funciona. ¿Cierto? Hay un fenómeno, la rendija,
que tú tiras unos electrones y salen en 2 y luego salen en 4 y no saben explicar eso. No lo saben explicar. Entonces ahí se ha desarrollado la física cuántica y todo ese lenguaje que ya los últimos físicos cuánticos parecen tipo, ¿cómo es? Metafísicos ya. Ya están hablando cosas hasta espirituales porque no pueden explicarlo. Ya. Esta revelación que está dando este verso es profunda, repito, lo voy a insistir ya para ir terminando. De Dios proceden todas las cosas, materiales, visibles o invisibles, porque Él es el creador. No hubo antes nadie, ¿verdad? Ni hay nadie al lado de Él. Y Él, este mismo creador, el que parió o de quien salió la ciudad celestial que le mostró a Abraham, es el mismo que vino aquí a socorrer a la descendencia de Abraham. Por eso es que entendemos que el Corbán de Mashiach es la oferta o la ofrenda de su propio cuerpo aquí, disminuido obviamente, ¿no? Con todas las condiciones que hemos hablado antes ya, es su cuerpo disminuido, ofrecido en sacrificio aquí porque no podía ser otro. Y luego él mismo, porque tiene la vida indestructible, resucita y se entroniza. Pero de él proceden todas las cosas. Por eso es que en Hebreos, ¿qué fue lo que leímos al principio? Que él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Yehoshua. Él es el que sustenta todas las cosas. Por eso uno de los nombres de Dios en la literatura judía es el Mekalkel, y sale en la oración del Sidur. Mekalkel hayim behesed, mehayem metim berahamim rabim. Él es el sustentador de la vida. Mekalkel hayim behesed. Es profundo. Dice, Él es el sustentador de la vida a través de la solidaridad. Por eso dice, vino a socorrer solidariamente a la descendencia de Abraham. Él es el Mekalkel, el sustentador. Porque de él procedió y él es el único que la puede sostener. Él es el único que la conoce. Él es el único que conoce la fórmula y la receta de la vida. El otro día yo leía un vídeo, lo veía muy interesante, de un científico argentino que decía, mira, haz de cuenta que tú tienes aquí 1 millón de partículas que son las que integran el proceso de la vida. Encuentra tú la fórmula de que todas esas partículas combinen para generar vida. Eso es imposible. La probabilidad de tú dar con el resultado es de trillones y trillones de probabilidades que puedas dar con eso. Entonces la receta, ¿quién la tiene? Él. Él es el que puede combinar este aminoácido con este otro y esta proteína y esta cosa y ¡pum! Y que funcione. Ya, él es el único que sabe eso. Esa palabra Mekalkel, ¿de dónde sale? Sale en el Sidur. Sí, pero ¿de dónde viene? Es hebrea, es aramea más exactamente, por ese concepto. Lo que pasa es que, bueno, es una cuestión gramatical, ¿no? Los verbos kilkel, pilpel. El verbo kalá o kalal es englobarlo todo, kalal. Entonces sale el verbo kilkel y de ahí viene mekalkel. ¿Dónde aparece en la Biblia? Te voy a mostrar. Sale en Génesis. Hay que remontarse a José. Cuando José se revela a sus hermanos, él le dice, tranquilo, no tengan miedo que yo acalquel. Eso es lo último, creo que es el último sí, en capítulo. Génesis 40 y 50. En el último capítulo donde vienen a pedir perdón, Sí. y él los perdona, ¿verdad? Sí, aquí ve. No, cuando él manda a llamar a Jacob, es la cosa, sí. Sí, él les mandó a llamar a Jacob. Cuando él mandó a llamar a Jacob, dice, dile a mi padre que yo te voy a sustentar. Vamos a ver, eso está aquí en el 47, creo que es, ¿verdad? Sí, mi padre, no es antes, aquí en el 46 tiene que ser. A ver. 46-2. Vamos a ver. 3. Sí. A ver. No. No, es cuando él les dice, díganle a mi padre. Ese no es. Dice, vayan y díganle a mi padre, ¿verdad? Que yo te voy a sustentar. Eso es cuando lo presenta. Tiene que ser el 45 aquí. Aquí en el 45, 10. Por ahí. El 11.
Entonces aquí traduce que yo te alimentaré. Nada. Búscalo ahí, hermano, verifícame Génesis 45:11 en el texto hebreo. Y Génesis 45. Sí. Si mal no estoy, es ahí donde aparece el verbo acalquel. Yo tengo lo que es Génesis 50-21, no sé si es... 45:11. Ah, 50-21. Sí, A ver. Ese es por eso 50-21. cuando le van a pedir perdón, él 50-21, sí, pero antes también creo que lo he mencionado, pero aquí en el 50-21 dice, ahora pues no tengan miedo, yo os sustentaré. Entonces en hebreo dice, ani akalkel etchem. ¿Sí ves? Ahí sale el verbo. Entonces Dios es el gran mekalkel de la vida. Por eso dice la bendición. Eso, akalkel dice, mekalkel hayim in behesed. Él es el sustentador de la vida a través de la solidaridad. Por eso vino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Sí ves? Maravilloso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a ir terminando. Dice, entonces está diciendo que el demiurgo de esta ciudad, el que la ha originado, es Dios. No es mitad materia, mitad Dios. ¿Verdad? Está diciendo, lo que tú llamas demiurgos es Dios. Es una gran frontera teológica que se traza automáticamente entre el mundo helenista, el mundo judeo-helenista gnóstico y la revelación del Evangelio. Eso está siendo claro. Y eso nos lleva en la próxima a Juan, capítulo 1, para entenderlo. Cómo dice que el Logos era Dios. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque para los griegos el Logos era el demiurgos. Era una mitad, una combinación extraña, indefinida, incierta, pero que había originado materia, pero no era Dios. Pero entonces Juan te dice, no, el Logos era Dios. ¿Sí ves? O sea, te lo echa para acá. Si lo tenías atravesado a la mitad, no señor, todo es Dios. No hay mitades allí, no hay combinaciones. Hermoso. Entonces dice en el 11, por esa fidelidad también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, competencia, para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque exhibió esa fidelidad, ¿verdad? Que fiel era el que lo había prometido. Exhibió la fidelidad de que era fiel el que lo había prometido. Fíjense ustedes, es decir, no se puso, digamos, a inventar cosas extrañas, porque fíjate tú qué interesante, aunque de Sara fue la idea de que Abraham se llegase a Agar, ella no obstante luego, según el testimonio que está diciendo aquí, ella dice, nos equivocamos, esto tiene que ver conmigo. Y fíjense ustedes que ¿cómo lo sabemos después? Porque viene ella misma es la que le pide a Abraham que expulse a la esclava. No heredará el hijo de la esclava con el de la libre. ¿De dónde lo sacó ella? Mira que a Abraham le pareció mal, le pareció como una situación incómoda, ¿verdad? Oye, pero si tú misma fue la que me dijiste que me llegara a ella, ahora me vas a decir que la eche. Claro, pero ya tuvo esa revelación. ¿Escucho? Porque acuérdense algo, que Sara se echó a reír cuando Dios habló. ¿Por qué se ríe? Y la risa es sinónimo de, oye, qué estúpido, qué bruto, mira lo que está diciendo. ¿Ya? Por eso inclusive la Torah dice, no te rías cuando tu enemigo caiga. Porque es como si te estuvieras burlando de una estupidez que Dios hubiera hecho. Y lo que Dios hace no es estúpido de ninguna forma. Entonces te tienes que quedar, no reírte. O sea, no te alegres y no te rías. Y es importante, porque la risa psicológicamente es una expresión de que menos mal que yo no soy él. Menos mal que yo no soy tan bruto como ese. Mira a Dios diciendo que una vieja va a parir. ¿Ya? Eso es lo que es la risa psicológicamente. Adam Smith habló sobre eso. Eso le tiene que ver con que le haya puesto al hijo ese nombre. Claro, entonces dice, ¿sabes qué? Yo soy el que me voy a reír de ti. Sí, de tu estupidez. Sí, de toda la vida. Para que te vuelvas a reír. Para que vuelvas a pensar que para Dios hay algo imposible. Entonces le puso Yitzhak. ¿Qué significa? La risa de Hashem. ¿Ya? Yitzhak. La Y del nombre de Hashem
Yitzhak o tzhok, la risa. Yitzhak. ¿Sí ves? Entonces, al principio Sara no había escuchado. Sara no había escuchado. Pero luego cuando escucha dice, mira, aquí está, me la vas quitando de aquí de una. ¿Sí ves? Al principio no había escuchado. Simplemente había prestado oído nada más. Oye, yo escuché que te dijeron, bueno, llégate. Mírate la diferencia de comportamiento. Cuando ella escucha nada más, o sea, presta oído, voy a cambiar el verbo. Cuando ella solo presta oído a lo que Abraham le comentó, su lógica le dijo fue, vete y únete con esa mujer. Cuando escuchó la voz de Hashem, echa de esclavo. Y le pareció asombroso a... Claro, si ves la diferencia, la reacción es diferente. Entonces reaccionamos distinto cuando escuchamos la voz de Hashem. Porque es un don que transforma y nos hace competentes para hacer su voluntad. Sin importarnos lo que solamente sea. querer, sino hacer. Es correcto. Dígame, hermano. Se puede decir que cuando Sara le habla a Abraham y le dice que ella esclava, él presta oído. Ajá, es correcto, ahí era el que estaba prestando oído y sin embargo Dios le tuvo que aparecer, oye, escucha la voz de tu mujer, ojo, escucha la voz de tu mujer. Se lo tuvo Dios que decir, porque él así estaba prestando oído nada más. ¿Sí? Bueno, Javerín, hemos terminado por hoy.